Lo que vais a ver a continuación es un vídeo en el que Pierre Poilievre, que es el candidato de la oposición en Canadá, se dirige e interpela a Justin Trudeau. Vale, antes de que veáis este vídeo, os recuerdo que este canal no se monetiza, que este canal vive de vuestras aportaciones y vendrá, si me quieres dejar €1, pondré el link ahí debajo, y que este canal se inició para promocionar un libro que está yendo bastante bien, pero bueno, el libro es este, se agotó y solo se puede comprar en la editorial. Y que si quieres regalarle un libro a una persona que ame la literatura y la psicología, este es el libro por Navidad, pero solo lo puedes comprar a través de la editorial porque se agotó en otras plataformas. Os voy a dejar en la cajita de descripción el link para dejarme €1 si quieres, el link para comprar el libro y otro link para que veas lo que es la escritura expresiva. Muchas gracias. When I travel across this country, I consistently meet two types of people. One, those who are a little better off and tell me that, and I'll be very blunt about this, that if I don't win, they will leave the country. And they are very numerous. Yes. But you know I don't worry about them as much. You know who I worry about? The ones who can't leave. The ones who don't know, and if I can just use very blunt language, who tell me I don't know what the hell I'm going to do. I have no idea how I'm going to pay my way. That's right. I met a waitress at a restaurant not long ago, and she came up to me and she grabbed me by the hand and she said, "You have to win." And I said, "Oh, thank you, I appreciate your support." She said, No, it wasn't a compliment. You have to win. And then she told me her story. She told me that she was working one full-time job and two part-time jobs just to pay her bills as a single woman in her late 50s. And she was tired of working all the time. So she cut everything out of her budget, every creature comfort, everything she enjoyed about her life, she cut it out so that she could drop one of those part-time jobs. And then one morning, she woke up and she walked outside and her car was gone. And she called her insurance and they said they weren't going to cover the replacement value. So she had to take that job back because she simply cannot live her life without a car. Now you can bet your bottom dollar the guy who stole the car, he was probably out on bail. This was not his first job. That's right. Her taxes have gone up. Her heating bill has gone up. Her wages have not gone up. She's scared to go out in the streets in places where they didn't even lock the door not long ago. These are the people we're fighting for. These silly games over here, they're very entertaining. The soap opera that everyone's seized with today, that's all fine. But there are real people whose lives are on the line here, and we have a duty to work for them. And quite frankly, this woman doesn't see me as or any of us as any kind of savior. They see us all as a last hope. In fact, she doesn't want to be saved. She just wants her life back. Exactly. She was taking care of herself just fine before her tax, her heat, her grocery bill went through the roof and her car went missing. She was doing just fine. She was doing everything right. Met another guy at the Le Brat Brewery a few days ago, and you can watch the video of me talking with him. He walked up to me and he said, "I have 3 jobs and I can't make it. We're renting. We have no hope. We've given up on ever owning a home. We're renting. We can barely make it." And he said to me, "I feel ashamed when I talk to my kids because they ask me why I'm never around and why we can never have a house. And I feel like a failure." But he didn't fail. He has been failed. That's right. He has been robbed of the promise of Canada. It was a very simple promise that if you worked hard, you got a good life. Now, it wasn't fancy or extravagant, but you got a house with a yard where you could have kids playing safely, and you could have a nice dog that you could afford to feed along with the kids, and your kids could play safely in the streets. That was the promise. Now, politicians break promises all the time. But you know what was bad about this promise? This promise didn't belong to this Prime Minister.
It wasn't his promise to break. Yep. It belonged to all of us. And our purpose is to bring home that promise for that young man, that young father, and that older female worker so that they can once again take back control of their lives, live in a safe country where their hard work earns them a good wage, where their rent and their food is affordable, and where when they go to bed at night, they know that they will be safe throughout their sleep and that they will have their car in their driveway in the morning. A country where people are proud again to fly the flag, where they know the government is a servant and not a master, right. where they understand that every day the Commons, this place, works for the common people, not for the ego of one man desperate to cling on to his job. That's right. We must remember that we are servants in this place. We have a job to do on behalf of the people who sent us here. Our personal dramas are not important. The dramas that should seize all of our concern and imagination are the daily dramas of the working women and men that build this country. We are in it for them. We're going to give them back control of their lives in the freest country on earth, Canada. Let's bring it home. Come on, get up, Lambert. Oh my god. Oh my god. Let's go. Si os fijáis bien en el vídeo, Pierre Poilievre, que le llaman aquí, Pierre Poilievre lo que dice es que los canadienses ya no pueden pagar su calefacción. Bien, ayer hubo una noticia que quizás se os pasó desapercibida, pero es que el gobierno, con el voto contrario de prácticamente el resto del Congreso, ha decidido poner impuestos a las grandes eléctricas. ¡Qué bonito suena eso! ¡Qué progresista! Pues no, porque lo que sucede es que eso te repercutirá a ti. Yo recuerdo a Podemos montando un pollo espectacular hace años en época de Rajoy porque el kilovatio en su momento álgido estaba a 60 euros la hora de luz. Vale. Ahora mismo hemos alcanzado picos de 544 euros la hora de luz. Es decir, hay gente a la que le llegan las facturas de, según el día que hayan puesto la lavadora, le pueden llegar 500 euros de luz. Y no a un rico millonario, a gente de mi barrio que no puede pagar las facturas. Un momento. Lo que sucedió en Canadá es lo que está sucediendo aquí. Hace muchos años a mí me cancelaron porque cuando vi la ley trans que se filtró desde gente del Ministerio de Igualdad, filtró el borrador porque lo leyeron y no daban crédito y lo pasaron de extranjis, yo me di cuenta que esa ley estaba calcada de la ley canadiense que se llama Bill C-16. Bill C-16, Bill C-16. Y esta ley canadiense creó unos problemas increíbles. Uno de los más famosos fue el caso Jessica Yaniv. Jessica Yaniv era un señor, bueno, a mí en Canadá me podía caer el multazo del siglo por decir esto, pero espero que Jessica Yaniv nunca vea este vídeo. Este señor pues se puso una peluca, unas tetas de postizas y demás y se fue a un montón de centros estéticos de depilación pidiendo que le depilaran sus partes. Cuando las mujeres se negaban, les denunciaba. Entonces iba eligiendo centros pobres precisamente porque los costos de la justicia en Canadá, si aquí son altos, allí son estratosféricos. Y porque pensaba que así no se podrían defender. El caso llegó hasta el Tribunal de Derechos Europeos, de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos de Canadá. Imagínate, llevar a un montón de chicas a una Corte de Derechos Humanos porque se han negado a rasurarte sus partes. Y atención, Jessica perdió, pero no porque no le puedes, no porque no se probara discriminación, sino porque fue tan imbécil este señor que eligiendo a gente pobre se iba a los sitios más pobres que podía encontrar. Y normalmente eran musulmanes. Y ahí la corte se vio que eran los derechos humanos por un lado contra los derechos religiosos por otro. Si llegas a ir a mujeres blancas ateas, la hemos liado. Porque ellas, y fue tan delirante el caso
que los abogados se veían obligados a decir el pene femenino de esta señora. Entonces, nuestras defendidas no pueden tocar un pene, sea masculino o femenino, o sea, delirio. Otro de los problemas que creó esta ley, la Bill C-16, es que en Canadá hay muchísima más violencia doméstica que en España. Es una cosa salvaje. Un momento. Repito que como nieve, eso es Fargo. Quiero decir que salir en coche cuando ha caído una nevada es imposible, te quedas aislado. Ellos están acostumbrados, ya mira, ha nevado. Yo recuerdo el día que estuve allí y nevó, que no podíamos salir de casa, era muy divertido, vamos a hacer galletas de jengibre y tal, pero para una española era una sensación claustrofóbica. Bueno, pues en Canadá había un refugio, los refugios para víctimas de violencia doméstica, mujeres, cerraron un montón porque llegaban hombres y decían soy mujer. Y bueno, en cuanto una mujer se quejaba, transfobia, cerraron el refugio de víctimas de Vancouver y demás. Cuando yo vi que iban a traer esta ley aquí fue cuando me empecé a quejar, me llamaron transfoba, ya sabéis, me dieron el premio ladrillo, incitaron a tirarme un ladrillo, me pegaban por la calle, todo lo que sucedió. Me cancelaron, me llamaron plagiadora, todo lo que pasó. Irene Montero, te odio. Así, vale. La hoja de ruta de Trudeau ha destruido Canadá en 11 años. La ha destruido. Es decir, esto que está contando Pierre Poilievre, que es lo que está sucediendo, y además, yo no quiero hablar mucho de los abuelos de mi hija, pues porque yo no me llevo bien con el padre de mi hija y no los quiero meter aquí. Pero yo sigo manteniendo amistades en Canadá y en ese pueblo y en otros pueblos. Y entonces lo que están contando es verdad. Yo recuerdo que en el pueblo de los abuelos de mi hija, eso de que se dejaban la puerta abierta, era verdad. O sea, yo salía sin llaves y volvía y la puerta estaba abierta porque era lo normal. Si habéis visto un documental que se llama Bowling for Columbine de Michael Moore, cuenta eso, que en Canadá la puerta se dejaba abierta. Ahora ya no. Entonces, ¿qué sucedió en Canadá? Mira, hace 20 y muchos años, cuando yo pues fui a ver al padre de mi hija, él vivía con un chico que se llamaba Richard. Richard escribía en francés, aunque era anglófono. Y escribía en francés porque le pagaban su vida solo por escribir en francés, por presentar una novela, un proyecto de novela en francés. Sucedió lo mismo que está sucediendo aquí en Cataluña. Me explico. Quebec intentó un referéndum para separarse de Canadá. Entonces, lo perdieron, pero lo perdieron por esto, porque de repente en Quebec hay una reserva india, los indios dijeron, uy, si Quebec se separa de Canadá, nosotros nos separamos de Quebec. Y la reserva india mueve mucho dinero. ¿Y por qué la reserva india mueve mucho dinero? Porque es el único sitio donde puedes comprar tabaco, alcohol sin impuestos. Entonces, la economía, aquí donde lo veis, la economía quebecoa depende mucho, la economía de Quebec, de la reserva india. Bueno, lo que quiero que veáis es que esos 11 años que han destrozado la economía canadiense y el tejido social canadiense y han creado un odio brutal, han sido lo mismo que va a pasar aquí, porque Pierre Trudeau creó el laboratorio woke, es decir, vamos a meter ideas woke por todos lados. Os conté esta historia de que no dejaban ir a dar una conferencia a Nadia Murad, que había sido esclava sexual del ISIS, una chica a la que habían raptado y la habían tenido de esclava sexual y había conseguido huir, y que no le dejaron ir a dar una conferencia en Canadá por islamofobia, agárrate. Bueno, ¿qué pasó en Canadá? Aunque empezó antes de Pierre Trudeau. Se empezó a admitir un montón de inmigración indiscriminada al principio con el mejor de las intenciones. Es decir, Canadá era un sitio muy grande donde iba llegando un montón de gente porque faltaba gente. Pero luego algún avispado se dio cuenta de si traemos a esta gente son votantes para nosotros. Esto mismo, si recordáis, hizo Pujol, que Pujol decía que había que favorecer la inmigración árabe y desfavorecer a la latina porque los árabes que llegaran no sabrían hablar español y podrían aprender catalán desde cero. Un delirio. Pero ya sabéis el problemón que hay ahora montado en Cataluña, porque obviamente todos entendemos que si alguien llega de fuera, le puedes acoger. El gran problema es cuando llega de fuera sin ningún recurso a un sitio donde tampoco hay muchos recursos. Y os quiero recordar que España es el país actualmente más pobre de Europa y solo están por detrás Bulgaria y Rumanía.
países maravillosamente bonitos, pero en cuyas selvas no te quieres perder. Es decir, Rumanía es tremendamente violento por la pobreza y Bulgaria también. ¿Qué sucede cuando tú traes a alguien que viene sin ningún recurso, que viene sin saber el idioma, que podrá trabajar en muy pocas cosas, y lo traes a un país que es muy pobre ya, en el que hay un índice de paro juvenil del 26%, el doble que en otros países? O sea, por ejemplo, Austria tiene un 2%. Países que se considera que tienen muchísimo paro es un 12%. Nosotros tenemos un 26%, más del doble. Es decir, 1 de cada 4 jóvenes está en paro en España. Cuando traes muchísima migración, lo que sucede es que esta migración no puede trabajar, pues ¿qué hace? Delinquir. Y se crea lo que hablamos en el caso del CNIO, la difusión social, es decir, si todos lo hacen, yo también lo hago. Normal que llegue un chico marroquí, cuando se vea sin un duro, si todos sus amigos delinquen, ¿cómo él no va a delinquir? Pues es su supervivencia. Entonces lo que pasó en Canadá fue algo parecido. Empezaron a traer inmigración masiva y se creó lo que Pierre Poilievre explica aquí, que de repente todos los barrios pues te roban el coche o te atracan, ¿vale? Y de la misma manera se han perdido trabajos, se ha perdido apoyo social, se ha perdido de todo. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer, si veis el caso CNIO, se ve muy bien, ¿vale? ¡Ay, somos tan modernas que vamos a hacer una cosa sobre arte, cambio climático y mis primas con dinero público que se tenía que destinar contra el cáncer? Yo estoy segura de que esas dos señoras estaban contentísimas con lo suyo. Somos modernísimos. Nadie les había dicho, cuidado que esto es dinero público, porque Carmen Calvo había dicho, el dinero público es de todos. Esto lo dijo Carmen Calvo en el Parlamento, agárrate. Entonces, ha habido un desperdicio del dinero público salvaje. Lo mismo pasó en el gobierno de Trudeau. Es decir, quiero recordaros que el caso CNIO solo han sido 2 millones de euros, pero que el Ministerio de Igualdad despilfarró 2.000 millones solo para que tengamos más violencia de la que ya teníamos, pero es que además 80 se perdieron, sin más. O sea, no pueden justificar 80. Los otros 2.000 millones se han ido a batucadas, monólogos, talleres de emputecer tu ropa, que fueron sufragados por el Ministerio de Igualdad. Pero imagínate eso, 80 millones es que directamente no sabemos si se fueron a monólogos. El monólogo Pizza con piña, pagado por el Ministerio de Igualdad. Campañas fusiladas de otros sitios, pagados por el Ministerio de Igualdad. Batucadas, pagadas por el Ministerio de Igualdad. Fiestas de drag queens, pagadas por el Ministerio de Igualdad. Un informe sobre la salud menstrual de las mujeres trans, pagado por el Ministerio de Igualdad. Pero hay 80 que ni siquiera se sabe a dónde fueron. Bueno, pues lo mismo pasó en Canadá. Empezó a haber despilfarros de dinero público para drag queens, para chorradas varias, y el dinero público de algún sitio tiene que salir. Como se perdía, empezaron a subir impuestos. ¿Y los impuestos dónde van? A la clase media. ¿Y qué pasa cuando no hay dinero público? Que empieza a haber una inflación salvaje y el precio de los alimentos sube. Es que es de cajón, no necesitas ser economista. Bien, yo quiero explicaros una cosa para gente sobre todo que seáis jóvenes. Y si veis esto, os pido que lo hagáis correr. Veréis. Cuando te dice The Economist, es que la economía va muy bien. No, si tú ves la economía de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, la economía es salvaje, son los países más ricos del mundo. ¿Eso quiere decir que la gente viva bien? No. En Arabia Saudí, en Emiratos, en Brunei hay esclavitud. Hay gente que trabaja en trabajo esclavo. Bueno, mirad este libro. Yo este libro lo escribí se publicó en el 97 o 98, no, 97. Pues yo lo escribí en el 95-96, no me acuerdo cuándo lo escribí, pero yo tenía 25 o 26 años. Quiero contaros una cosa, yo me fui de mi casa de mis padres a los 18. A los 18 años, bueno, me fui a vivir a muchos sitios, pero, por ejemplo, yo de camarera en una noche ganaba 10.000 euros, ¿vale? 10.000 euros, 10.000 pesetas, cuando mi alquiler valía 60.000 pesetas. Es decir, en 4 noches ya tenía para pagar el alquiler y más. Solo si trabajaba los fines de semana ya tenía para pagar el alquiler sin más y más. Voy a daros un poco de cómo vivía yo.
Al principio trabajaba en Nuevos Medios donde cobraba 60.000 pesetas y de vez en cuando trabajaba de camarera. Podía llegar a ganar en un mes 100.000 pesetas, ¿vale? 100.000 pesetas era lo que me costaba toda la universidad. La universidad la pagué yo y costaba 100.000 pesetas. Esto ahora es impensable, es decir, 600 euros la universidad, ¿vale? Diréis, es que era hace muchos años, vamos a aclarar esto. Yo, cuando trabajaba en la FNAC, cobraba 180.000 pesetas, que serían ahora 1.100 euros. Y pagaba de alquiler 60.000 pesetas, ojo, con luz y agua incluidos, que serían ahora 390 euros, ¿vale? Y vivía en la calle del Pez. Ahora mismo una persona que trabaje en lo mismo que trabajaba yo, cobra 2.200 euros. Pero el piso de la calle Pez, que me he tomado el trabajo de mirar cuánto cuestan ahora, porque se sigue alquilando, el piso en el que yo vivía vale 1.300 euros. Es decir, yo pagaba un 30% de mi sueldo para alquiler, porque se supone que tú tienes que pagar un 30% alquiler, un 30% comida y otro para gastos varios y para ahorro. Y 40%. O sea, 30% alquiler, 30% comida, 10% gastos varios. Bueno, preguntarle a un economista, pero sí tiene que ser 30% alquiler, 30% comida. Esa regla me acuerdo muy bien. Pues yo pagaba 30% de alquiler. Ahora mismo, alguien que cobrara, la persona que esté haciendo mi trabajo, ni de coña podría pagarse mi piso, porque mi piso se ha lanzado. ¿Y por qué mi piso es tan caro ahora? No por los malvados rentistas. Ha habido 3 leyes de alquiler en los últimos 3 años, desde el 4 años, desde el 2020. 3 leyes. Cada ley de vivienda nueva solo ha contribuido a subir el alquiler. ¿Por qué? Porque si a un propietario le dices que si su inquilino no paga, no solo no le puede sacar, sino que le tiene que seguir pagando la luz, el agua, el IBI, todo. Es que si le destrozan el piso no va a recuperarlo, que puede perder su piso, no lo alquila. Y al contrario de lo que te digan, en mi barrio los pisos no están vacíos, nadie deja un piso vacío, o sea que se lo ocupen. Mira, por ejemplo, aquí, en el Bajo, que es enorme, pues hay una señora que le deja el piso a su sobrino. Y su sobrino, no sé si habéis visto Tesis, que vivía en una casa enorme él solo, pues es Tesis. Vive el señor con un montón de gatos en una casa que podría vivir pues una familia con 4 niños, pero nadie va a alquilar a una familia con niños ahora mismo, porque si alquilas a una familia con niños jamás les podrás sacar. Aquí, en la casa donde vivo yo, en que ocuparon el segundo y hubo un problema brutal porque hubo un problema brutal de ruidos, de violencia, de que pasaban droga, de que todos los demás se tuvieron que ir. Al segundo, en su momento, a esa planta está como, se divide en 2 y hay un segundo por aquí y un segundo por allá. A este segundo a mí ni se me ocurría, o sea, era muy peligroso. ¿Creéis que se ha vuelto a alquilar un piso después de esto en este edificio? No. Lo que se hace es se alquilan a estudiantes extranjeros a través de una agencia. Hay uno que ha puesto un almacén directamente. Hay un estudio de flamenco. Pero nadie alquila, pero nadie deja un piso vacío. No sea que se lo quiten, entonces se lo va dejando a sus familiares o a lo que sea. El caso es que ya no se puede alquilar y los pocos que hay están a precios estratosféricos. Pero además se ha vendido muchísimo. ¿Por qué? Porque el pequeño propietario, antes que perder su piso, lo vende. ¿Y quién lo compra? Un fondo buitre. Cuando te dicen, es que los rentistas son muy malos. No, las personas que tienen 6 pisos ya pueden pagarse un buen abogado y ya pueden pagar un sistema en el que se arriesguen a la inquiocupación o ya podrán llamar a Desocupa, porque es más fácil pagar 3.000 euros que meterte en un follón. A estas personas no les toca. Los que dejan de alquilar, los que dejan de poner el piso en alquiler son los pequeños propietarios. Por lo tanto, yo podía, volvamos a 1996 o cuando fuera, yo podía pagarme un pisaco que tenía con un 30% de mi sueldo. Y no pagaba luz y agua, venía ahí. Yo no pagaba luz y agua. Imaginemos, vale, yo, 1996, ¿vale? 180.000 pesetas, 60.000 iban a mi piso, o sea, el 30%. Luz y agua no tenía que pagar. Imaginemos mi homólogo hoy, el que esté haciendo mi puesto, que cobra 2.200 euros. 1.500 se le irían al piso, pero le llegarían facturas de luz y agua que podrían llegar a los 200 euros. No podría sobrevivir. Porque además la comida ahora mismo es espectacularmente cara. Es decir, no ya respecto a cuando yo era niña, es que de un día, niña, bueno, 26 años,
de un año para otro se ha multiplicado por 2. Yo compro todos los días en el supermercado y voy viendo los precios subir de forma desmesurada. Ahora mismo, tú, gente de 30 años que me estáis viendo, y si veis esto, hacedlo correr, no puedes vivir la vida que llevaba yo. ¿Y por qué no? Una, las leyes de alquiler han hecho imposible que tú puedas alquilar. 3 leyes de alquileres seguidas. 3, 1, 2 y 3 en 4 años. Y cada vez que han hecho esas leyes de vivienda, leyes de alquiler, leyes de vivienda, ha ido subiendo. Voy a dedicarle un vídeo exclusivamente a esto para que se entienda bien. Pero no es la culpa del rentista, no. No tantas personas en España tienen 5 pisos. La gran mayoría de las personas que alquilaban en España habían heredado el piso o lo habían comprado cuando eran jóvenes y luego se han casado y entonces no quieren perder ese piso, lo venden y va a un fondo buitre. ¿Por qué crees que en España puedes alquilar en temporada o puedes alquilar a turistas? Porque si quitan eso ya, si impiden alquilar en temporada a turistas, sabes que se encontrarían con tal follón que ya ni se atreven. Saben que la han cagado con las leyes de alquiler, pero no pueden más. Para los que viváis en Barcelona, solo deciros que cuando mi sobrina vivía en Barcelona y no encontraba un piso ni de coña, su novio estaba en Estados Unidos, estaba en Estados Unidos y luego en Alemania, porque su novio trabaja a lo largo del mundo. Cuando su novio buscaba pisos o sea, mi sobrina buscaba pisos en Idealista, en un portal español, ni un piso en Barcelona. Su novio se ponía a buscarlos en Craigslist o en Renton whatever, ¿sabes? Es decir, en páginas americanas o alemanas lleno de ofertas de pisos para ir. A Barcelona ha quedado destruida. Entonces yo te digo, yo a los 26 años vivía sola. Me había pagado la carrera yo. Vivía sola. Me lo pasaba bomba. Bueno, estaba loca, pero me lo pasaba bomba. Tú no podrías. Yo, si hubiera querido, que no quería, me hubiera podido casar, hubiera podido comprar un piso, hubiera podido tener hijos. Sin ningún problema. Tú ya no vas a poder. Tú con 30 años no puedes casarte, no puedes tener hijos. Eso si consigues trabajo, porque estamos a 26% de paro. ¿Cómo se ha creado todo esto? Pues se ha creando innumerables chiringuitos del que el CNIO es solo un ejemplo y un ejemplo que ha llamado la atención porque se hacía con dinero para el cáncer, pero no es el más flagrante. Yo creo que el más flagrante para mí, porque lo viví, fue el Ministerio de Igualdad, 2.000 millones de euros tirados a la basura y 80 perdidos. Cualquiera que trabaje en administración pública, es decir, que trabaje en museos, organismos públicos de cualquier tipo, organismos de la administración y que tenga un poco de conciencia, te va a contar los chanchullos que ve todos los días y te los va a contar muy calladito porque no se atreve a contártelo. O sea, está desperdiciando el dinero de forma brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que como se pierde, a ti te suben impuestos. Si realmente no estuviéramos desperdiciando el dinero en todo esto, no tendríamos este problemón. Pero ¿qué pasa? Que cuando un gobierno hace esto, el siguiente gobierno no puede quitar a todos estos cargos. Por ejemplo, imaginemos, me voy a inventar un organismo, el Instituto por la Conservación del Lince Ibérico, que no existe, espero. Normalmente se meten muchos cargos con un contrato indefinido a cargo de la administración. El siguiente que llega, aparte que no encuentra esto, descubre que no puede cancelar este contrato. ¿Qué pasó en la Argentina y por qué llegó Milei? Porque llega un momento en que mitad de la población vive del Estado y la otra mitad tiene que sufragarles por vía impuestos. Y llega un momento que la otra mitad no puede y huye. Argentina se enfrentó a un éxodo masivo. O sea, la gran mayoría de los jóvenes argentinos se habían ido. Entre otras cosas están aquí, pero están en medio mundo. Cuando llegó Milei, si veis, el otro día hablaba Adorni, que es el vocero de Milei, el portavoz, y decía que habían visto una por una 300 y pico concesiones de invalidez en el Chaco. Es decir, que a 300 personas les habían dado una pensión de invalidez permanente. Que ninguna les hicieron un tribunal militar, médico, ninguna necesitaba la invalidez permanente. Una le habían concedido la invalidez permanente porque le habían apuntado un brazo, apareció con los 2 brazos. La otra se suponía que tenía diabetes, le hicieron un estudio médico, no tenía diabetes, eso sí, tenía hipertensión, así todo. Y una reconoció
que su empleador le había dicho: yo no te pago, pero a cambio te gestiono la invalidez permanente. De estos, a ver, empecemos por la mujer de Jesulín Ubrique, no sé si, que había gestionado una pensión para su no sé qué familia. Pero ¿cuánta gente, porque yo conocéis, que ha gestionado una invalidez permanente cuando tú le ves y no? Que está cobrando 400, yo un montón, 400 euros porque es mayor de 45, entonces recibe 400 euros, esto y que de vez en cuando pinta casas ya lo tiene, porque vive en un pueblo pequeño de Madrid, en el que la casa sí que le sale muy barata y ya está. Pero ya no vayamos a estas corruptelas pequeñitas, vayamos a las grandes. El caso CNIO, que te repito, 2 millones de euros es poco, pero todas tú vas viendo y dices, ¿cómo puede ser que estemos pagando la carga impositiva más alta de Europa, más alta, porque te la van poniendo en impuestos indirectos? Que seamos un país cuyos jóvenes no se pueden casar, no pueden tener hijos, no pueden vivir. ¿Y este dinero dónde se ve? Pues a putas, a cocaínas, a Ábalos, al piso de Jessie, la amante de Ábalos, y a tonterías varias. Pero si tú tienes 30 años, como ya has vivido dentro de esto, no te das cuenta de que, mis padres se casaron con 25 años. No, mi madre era más joven. Mi papá tenía 25 años. Y desde los 25 años tuvieron hijos sin mayor problema. Y mis padres tenían, como todos los españolitos de aquella época, una casa nuestra y otra fuera, en Bermeo, y no pasaba nada. Si vais viendo, vuestros padres, vuestros abuelos, todo el mundo que trabajaba en cosas normales, que no descendéis de la pata del rey, pues tenía, o sea, un electricista casado con una señora que limpiara pisos, estoy pensando en los padres de un amigo, y estoy recordando cómo es su casa, pues vivían en su pueblo en una casita muy mona que ahora cuesta un pastonaco porque es muy bonita. Y se suponía que eran clase pobre. O sea, lo normal era poder casarte, lo que dice Pierre Polièvre en este vídeo. Poder casarte, tener una casita con jardín, tener 2 niños y un perrito. Entonces en España no era normal tener perritos, solo nosotros, pero en Canadá sí. Que luego habría millonarios, pero la clase trabajadora normal tenía acceso a casa y a comida, cosa que ya no. Si después de ver este vídeo y que te diga, no eran tus abuelos o tus papás los que con Franco se podían casar y tener hijos, yo a los 26 años, si hubiera querido, me hubiera podido casar y tener hijos, pero no quise. Pude ir a la universidad por una miseria, ahora imposible, pero es que además te meten unos másteres, el truco del máster. Tú haces 4 años y luego si quieres trabajar tienes que hacer un máster. Los másteres en psicología en la Complutense valen 3.000 euros, pero están listas cerradas para siempre. En cualquier otra universidad 15.000 euros. Los másteres en Derecho 15.000 euros. Los másteres que son los que te permiten trabajar si eres abogado, trabajar si eres psicólogo. ¿Por qué te crees que estoy haciendo un máster yo? Trabajar están a precios desmesurados o si no están cerrados con unas listas cerradas de aquí a la Conchinchina que igual consigues entrar en el máster dentro de 4 años. Esto si llegas a la universidad, porque el nivel educativo se ha deteriorado tanto que estamos en el informe PISA el más bajo de Europa. Es decir, muchos de vosotros no habréis podido llegar a la universidad porque la EBAU se convierte en un tormento y otra gente pues no ha podido. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues como el experimento de la rana. No sé si recordáis el experimento de la rana. El experimento de la rana era ese de que si metes a la rana en el agua y el agua está caliente, la rana salta, pero si vas subiendo imperceptiblemente la temperatura, se olvida de saltar y se ahoga. Pues los que tengáis 30 años, porque yo sé que aquí me ven mujeres más mayores, pero hacérselo llegar a alguien que tenga 30 años. Te han robado la promesa que te hizo España. Igual que dice Pierre Polièvre, le han robado la promesa que le hizo Canadá. Te han robado tu posibilidad de casarte, te han robado tu posibilidad de tener hijos, te han robado tu posibilidad de no tenerlos como ya no los tenía, de vivir tan feliz y de trabajar, irme aquí, irme allá y pasármelo bien. Te la han robado. ¿Y quiénes te la están robando ahora de forma descarada? El gobierno corrupto, que es lo que es, Si tú crees que no tienes una casa porque los malvados rentistas, no tienes una casa por 3 leyes de vivienda en 4 años que han hecho imposible
que un pequeño propietario ponga su piso en alquiler. Se lo ha tenido que vender a fondos buitre, que obviamente son unos buitres, para eso les llaman fondos buitres, ¿no? Si tú no tienes trabajo o si tu trabajo no te da para vivir, ¿por qué es? Vas a pagar una luz que no vas a poder encender la luz ni poner lavadoras, que poner lavadoras ya es un lujo. Y esto es la pauperización de la clase media. Van a destruir la clase media, como ya sucedió en Argentina, como ya sucedió en Venezuela, como ya sucedió en Cuba, que os recuerdo que Cuba ahora mismo está peor que Gaza. Sí, Cuba ahora mismo está peor que Gaza. Y lo voy a decir 3 veces porque os va a parecer una barbaridad. Pero si queréis, luego miráis indicadores económicos, ¿eh? Es decir, Gaza habrá momentos particulares como el actual, pero Gaza en principio tenía mejor nivel de vida que Cuba. Vale. Sí, la hoja de ruta, sí. Es decir, Podemos se nutrió de los kirchneristas, se nutrió de Irán y se nutrió de Venezuela. Si Zapatero estaba a partir un piñón con Venezuela, si un actual gobierno se lleva maravillas con Venezuela y Canadá, si están siguiendo la misma hoja de ruta, ¿qué va a suceder? Lo mismo que ha sucedido en todos esos países, un destrozo de la economía, un destrozo de la clase media, porque la clase media tiene que servir, es decir, la gente que trabaja aquí, su dinero va a mantener a un Estado con una inmensa red clientelar que tiene que sostener. En parte cosas directamente corruptas, como yo que sé, las Jessis de turno que les pagaban 3.000 euros de piso porque decía Coldo que es que Jessie le caía muy bien. O en parte a chorradas como, ay, mira, el dinero del cáncer lo vamos a destinar. Un proyecto muy bonito. Es que yo conozco a las 2 personas que lo hicieron, sobre todo a una, y estoy segura de que esta chica, en su delirio, estaba convencida de que estaba haciendo el bien en el mundo, porque bueno, todo el mundo lo hacía, todo el mundo cogía el dinero público y le habían dicho que el dinero público no es de nadie. Entonces, os recuerdo que yo este vídeo y este canal no se monetiza, se me ha olvidado decirlo de siempre. Que si te quieres que el canal se sostenga, déjame dinero aquí, os dejo todos los links en la cajita de descripción. Que tengo un libro y que yo inicié este canal para que el libro funcionara y realmente ha funcionado gracias a este canal, pero que este canal no se monetiza porque yo me iba a llevar muy poco y a cambio de ese muy poco tendría que poner vídeos. Esto no quiere decir que a futuro se monetice. Si yo llego a 100.000 seguidores, juro que el canal lo monetizo. Entre tanto, no. Bueno, a 100.000, bueno, así, a 100.000, venga. Pero en este caso os pido que cuando escuchéis a alguien, es que el país va muy mal, es que ya no tengo alquiler. No, no tienes alquiler después de 3 leyes de alquiler. Y no lo sabes porque se han empeñado en quitarte el sistema educativo para que no te des cuenta de lo que te están haciendo. No puedes pagar la luz y el agua porque ayer le metieron otro impuesto a las energéticas que lo vas a pagar tú. No puedes comprarte un coche, no puedes casarte, no puedes tener hijos, no puedes tener un alquiler, no puedes trabajar cerca de tu trabajo. Hay momentos en el que para total, si el único trabajo que vas a encontrar va a ser a 2 horas y 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, prefieres quedarte en casa con tus padres. Yo te entiendo. ¿Por 1.100 euros vas a morirte? No, es que es verdad, es que es verdad. Los sueldos en España son de los más bajos de Europa, pero no porque tuvieran que ser bajos, sino porque si tú recibes 1.100 euros y ves tu nómina, en realidad te estaban pagando 2.200, pero la mitad se te va a impuestos que paga el empresario. Por lo tanto, si tú estás trabajando para una multinacional americana, el que haga lo mismo que tú en Estados Unidos va a cobrar $2.200, pero tú vas a cobrar 1.100. Yo tengo amigas que trabajan para multinacionales americanas y a la mínima la propia multinacional, si son buenas, le dice vente a Ohio, Cleveland o donde sea. Y además te pagaremos el seguro médico. Si estáis trabajando en cualquier tipo de multinacional, francesa, americana, alemana, que ya se están yendo todas como locas, pero si estáis trabajando en alguna de ellas, yo os sugiero que miréis por curiosidad cuánto gana la persona que hace lo mismo que tú en la filial matriz del país que sea. Y con esto ya he llegado a acabar este vídeo. Muchas gracias y hasta el pronto. Por último, se me ha olvidado decir que si en 1996 yo podía ganar tanto como camarera, aparte de porque era monísima y simpaticísima, era porque
no había la presión sobre los autónomos que hay ahora. Si vais a mi barrio, Lavapiés, veréis que está lleno de bares, pero ninguno ya es de su dueño. Es decir, el modelo de bar que antaño era el dueño, era el que estaba en la barra y te atendía, se acabó. Ahora son todos jóvenes, chicos y chicas sudamericanos, latinos, dispuestos a cobrar poco, con un dueño que a veces son 4 dueños o un fondo que lo tiene. La mayoría de las tabernas han desaparecido, tabernas que yo amaba, pero eso sí, la taberna Garibaldi de Pablo Iglesias está ahí con sus mojitos a 8 euros, hay que tener huevos. Y la mayoría de las tabernas han desaparecido. Como ya no, el trabajador autónomo no puede tener un bar porque no lo puede sostener, porque la presión fiscal ha sido salvaje, pues acaban siendo bares monísimos que lleva un grupo, una empresa, que contrata a encargados y a camareros jóvenes latinos porque son los que están dispuestos a cobrar menos, normalmente los que mejor trabajan porque están desesperados por el dinero, porque lo necesitan y suelen ser muy guapos. Oigan, esto hay que reconocerlo, las mujeres latinas con ese pelo y esos ojos, pues no hay color. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César y a las latinas lo que tienen las latinas. Y yo os invito a daros una vuelta un día por mi barrio y os digo, este es el bar que había antes, este es el bar que había antes. Hay varios resistentes que son La Cañada, el Venteveo, el Santa Isabel y algún otro habrá que se me ha olvidado. Hombre, la Musa. O sea, esta gente resiste a la desesperada, pero los demás han ido vendiendo. Yo os puedo decir qué bar había en cada sitio o qué tienda había en cada sitio. Por eso ya no te van a pagar esa pasta, nunca más. Ya ningún camarero va a cobrar lo que yo cobraba. Ningún camarero va a cobrar en los fines de semana, o sea, 8 noches, suficiente para pagar el alquiler de un piso grande y aún más. Eso se acabó. Ningún camarero va a cobrar 1.130 euros por trabajar 4 noches. Bueno, pues eso, un beso.